Hola, bienvenidos y Te Soy Sincera Podcast, un podcast que pasa la voz de oído a oído. Yo soy Ashley Delgado y me encanta aprender de todo aquel con el valor suficiente para contar su historia. Para mí todo el mundo tiene algo que contar y, más importante, algo que aportar al mundo. En este episodio hablaremos sobre un tema bastante controversial y a la vez incómodo porque va enfocado en un tipo de discriminación que hoy en día es aceptada por la sociedad y validada, que existe hacia las personas gordas. Personas que están por encima de un peso o un límite de peso que, nadie sabe dónde está esa franja entre ser gordo o no serlo. Y lo cierto es que vivimos en una sociedad que por mucho tiempo ha privilegiado a los cuerpos delgados y lo sigue haciendo porque inherentemente existe ese rechazo y ese miedo que tienen las personas delgadas a engordar. Por lo mismo, perder ese privilegio da miedo. Entonces, es netamente importante hablar sobre estos temas y hacer este problema visible. Por eso abrimos este espacio hoy al diálogo con una invitada increíble. Ella es Flor, es activista, modelo plus size y escritora también. Flor tiene un increíble blog enfocado hacia el activismo gordo. Y tiene un espacio libre de juicio y eso me tiene muy emocionada porque estoy segura de que esas personas que tanto necesitan escuchar ese mensaje, ella lo tiene. Así que, en esta charla aprenderemos muchísimo, así que, dejemos que ella nos cuente su historia. Hola, Flor, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Linda intro. Sí, Me gustó. Gracias, muchas gracias. No, yo feliz de tenerte aquí, Flor, y me gustaría comenzar preguntándote sobre la gordofobia. ¿Cómo lo definirías? Porque este término, pues apenas lo vine a escuchar el año pasado. Yo no sabía que existía exactamente, que es un tipo de discriminación y está súper normalizado, que estoy segura que muchas de las personas que nos están escuchando este término también por primera vez. Así que cuéntanos un poquito, ¿cómo lo definirías tú? Bueno, en realidad justamente el hecho de que no lo hayas escuchado antes habla un poco de lo normal que es ese tipo de discriminación. O sea, yo me acuerdo que cuando era chica, la homofobia para mí era algo como, o sea, no conocía esa palabra porque no había visto ni había escuchado ese tipo de discriminación y sin embargo existía y justamente estaba por eso invisibilizada y por eso no se hablaba. Bueno, en ese momento, fue hace, no sé, 10 años más o menos, hace de cuenta que estamos en ese punto con el tema de la gordofobia o el gordo-odio. Hay algunas personas que prefieren llamarlo gordo-odio, o yo lo uso de las dos formas, pero básicamente es el odio o el rechazo hacia las personas gordas, pero sobre todo también es la exclusión, la exclusión y la opresión a las corporalidades y también la premiación a otros tipos de corporalidades, como por ejemplo las delgadas. Lo que acá se habla mucho es que hay como un escalafón, así como hay escalafones de un montón de cosas en esta sociedad que le falta muchísimo todavía por aprender. En ese escalafón no es lo mismo ser una persona flaca que ser una persona gorda. Una persona gorda no accede a sistemas de salud, una persona gorda muchas veces no consigue trabajo, ni hablar de la ropa, pero la ropa es como lo mínimo, es lo más tranquilo de todo lo que nos pasa, sino es realmente estar excluido y además que la sociedad nos piense como personas vagas, personas que valemos menos, que no aportamos a la sociedad básicamente, ¿no? Entonces, un poco de todo eso es la gordofobia. No sé si respondo. Claro, y te entiendo básicamente que es como un sistema de exclusión a la vez, porque de Sí. alguna u otra forma te hace creer que, que ser gordo es ser, como tú dices, es no tener una buena alimentación, ser flojo o estar haciendo las cosas mal. Entonces, ahí es donde yo creo que es ahí la raíz de donde se empieza como a denotar que sí es discriminación, porque solo por cómo se ve una persona ya empiezas como a predisponer a prejuzgar, ¿no? Sí, hay una frase que a mí me encanta que para mí fue clave haberla escuchado, que fue, en realidad yo siempre la pensé, pero bueno, viste cuando hay algo poderoso en leer frases y como que sea de otra persona también, es como, mira, no era yo sola.
que es que no toda persona gorda es una persona necesariamente enferma y no toda persona flaca es una persona necesariamente sana. ¿Y por qué digo esto? Porque siempre una de las mayores violencias que recibimos las personas gordas es por el tema de la salud. Y ahí también se mezclan otras cosas, se mezcla el capacitismo, se mezcla también, no me sale la palabra, la palabra de la discriminación, pero esto del odio, al rechazo a las personas pobres, a no poder acceder a ciertas alimentaciones, hay un montón de cosas que se van cruzando. ¿Por qué el capacitismo? Y porque si es como que se valora a una persona que es como más capaz, por así decirlo, y quienes no pueden hacer algo quedan excluidos de la sociedad. Entonces la gordofobia entra un poco y hay un poco de bastante en común con ese tema. Y lo que yo siempre digo es que si fuera una persona enferma, ¿por qué me tratarías mal? O sea, si mi gordura fuera una enfermedad, cosa que no lo es o no necesariamente lo es, porque hay personas que pueden tener una enfermedad y personas que no, ¿por qué me faltaría el respeto o por qué valdría menos o por qué sería merecedora de tanto mal solo por una enfermedad? O sea, y se hace lo mismo con todas las enfermedades, o sea, todas las enfermedades son tratadas de la misma forma, en caso de que sería una enfermedad, ¿no? O sea, ni siquiera en esos términos en los que se pone, ni siquiera se justifica, sigue siendo violencia, sigue siendo una situación violenta. Entonces, bueno, eso. Claro, sí, sí. Y además, eso que dices es súper importante porque me imagino que lo primero que te dicen cuando vas al médico y te duele cualquier cosa o que tienes un problema en la piel, te dicen tienes que bajar de peso. Que Sí. tienes que bajar de peso. Y desde ahí ya te están condicionando. No, es que tienes que bajar de peso. Entonces, de ahí está la imagen de que es no ser saludable, pero la verdad, no siempre, como tú dices, no una persona delgada no siempre es saludable y una gorda no siempre es que no tenga un control sobre su vida, como lo vemos mucho. Y que incluso cuando vamos al médico no nos tratan correctamente. O sea, esto de que nos manden a bajar de peso. Hace muy poquito salió una nota que decía que una mujer estaba yendo al médico hace años, que le dolió la panza, que no podía, o sea, realmente la estaba pasando muy mal y le mandaban a bajar de peso y le decían que era mentirosa, porque eso también pasa mucho con las personas gordas, nos tildan de mentiroso, nos infantilizan, o sea, un montón de cosas, y le decían eso y resulta que la mujer tenía cáncer en el estómago. Y tenía o sea, si el doctor le hubiese tocado la panza, se hubiese dado cuenta que tenía un tumor gigante. Y eso pasa muchísimo. O sea, hay un montón de personas gordas que o son mal diagnosticadas, o no son diagnosticadas, o dejan de ir al médico porque estás tan cansada de la violencia que preferís seguir sufriendo lo que estés sufriendo a que te vayan a maltratar otra vez. Entonces, es muy grave. O sea, la gordofobia en definitiva termina matando. Eso es lo que sucede. Y yo sé que dirán, ¡ay, qué exagerada! No, porque un montón de personas gordas no son tratadas correctamente y podrían haber sido salvadas, sanadas, podrían haber sido curadas si lo hubiesen tratado como corresponde, como hubiese pasado con cualquier otra persona capaz que flaca. Claro, exactamente. Y es muy importante entender esto, como en serio interiorizarlo. Y Flor, me gustaría preguntarte también desde tu voz, que creo que es de muchas personas también, ¿cómo vives tú esta gordofobia o cómo la has vivido a lo largo de tu vida? Bueno, fue cambiando bastante. Yo siempre fui gorda, salvo en un pequeño momento de mi vida que bajé de peso y que tuve la suerte y el horror de acceder a los privilegios de ser flaca, que en ese momento realmente, posta, fue muy loco. Cuando de un día para otro yo estaba más flaca, pasé a ser visible. Mucha gente, muchos varones que antes no me hablaban ni me registraban, me empezaban a hablar. Un montón de situaciones que antes no me pasaban, empezaron a suceder, sobre todo esto de ser visible. Entonces eso también te ayuda un poco a ver más de dónde estabas. O sea, es como que ese punto de ahora es así, es como, pero antes no era esto, no me pasaba esto. Eh, y me ha pasado, o sea, he sufrido mucho bullying en la escuela, esta cuestión de los tratamientos médicos me ha pasado.
Sobre todo es el tema de la mirada. La realidad es que dentro de mis cuestiones tengo bastantes privilegios, o sea, soy blanca, tengo rasgos, tengo cara hegemónica, por así decirla, y además también tengo la suerte que mi mamá, por ejemplo, tiene un negocio, o sea que en mi caso, por ejemplo, acceder al trabajo no es tan difícil, además estudio en una carrera universitaria, lo cual o sea, es como que dentro de todas las situaciones yo tengo bastantes privilegios. Entonces, a mí hay muchas cosas que no me han sucedido y probablemente no me suceda, pero eso no significa que a otras personas ahora sí les pase. Claro, claro, sí. Sí te entiendo esto que dices, sobre todo de la exclusión o de ese hecho de que, mira, no me están dando el trato que merezco solamente por cómo me veo. Y te digo, pasa con todo, pasa con las personas negras, pasa por tener una religión diferente. Entonces nos metemos como en esta burbuja de que todos debemos ser iguales, todos debemos como ceñirnos a ese estereotipo social, tanto de belleza, de cómo se ve un cuerpo, porque te ponen como en un estándar de que nadie tiene imperfecciones, ¿no? Nadie tiene celulitis, nadie tiene estrías, nadie tiene, no sé, unas lonjitas por aquí, por allá. Y eso la verdad es que yo siento que de alguna forma te va comiendo la cabeza, poquito a poquito. Sí. Ey, es que yo no me veo igual a ella, es que yo no me veo así, es que yo tengo las caderas más anchas. Y la verdad es que es un problema pues bastante fuerte. A ver, es algo que es un dispositivo de control más, la presión estética y termina siendo un dispositivo de control, sobre todo hacia las mujeres, porque vos pasás toda tu vida gastando tu tiempo, tu plata, tus energías, tus pensamientos en ser de determinada forma, que es usualmente ser blanca, no tener estrías, o sea, no teniendo estría, no teniendo celulitis, teniendo músculo, o sea, como que cumpliendo un montón de cosas que termina siendo imposible, pero que te sacan tu tiempo de vida. O sea, yo hace muy poco me puse a pensar, ¿qué estaría haciendo yo ahora si en vez de haber dedicado mi vida, todo el tiempo que le dediqué a bajar de peso, a mantener un cuerpo que no era el mío, ¿dónde estaría ahora? Capaz que ya tendría un libro publicado. O sea, yo ya estaría haciendo otras cosas, y eso a nivel de mujeres, o sea, en general, me parece algo muy loco pensar todo el tiempo que perdemos en tener que llegar a un cuerpo o mantener un cuerpo que no significa nada en definitiva. O sea, mientras que vos puedas, yo siempre pienso que mientras que vos puedas hacer las cosas que te hacen feliz y que te gustan y que dentro de todo te sientas bien en tu cuerpo y tengas bien la salud, aunque no le des la salud a nadie más que a vos misma, eh, yo creo que ese es tu cuerpo ideal. Pero me costó muchísimo entenderlo, o sea, y me costó mucho tiempo de vida entenderlo. Perdí mucha vida en mantener un cuerpo que realmente le tenía que dedicar todos los días de mi vida a que sea así, porque si no lo hacía, volvía a ser gorda y perdí un montón de privilegios, los pequeños privilegios que había adquirido los volví a perder. Eh, entonces, es súper completo y termina siendo súper complejo y termina siendo un dispositivo de control como lo es estas otras discriminaciones, como el racismo, la xenofobia, la homofobia, o sea, son formas de mantenerte de una misma forma y de mantenerte te termina manteniendo ocupada en eso, Claro, en, en sobrevivir. en sobrevivir literalmente. Y además que yo siento que ese renunciar, eso que tú dices, renunciar a ese privilegio, a la vez es algo complejo, porque como tú deconstruyes todo eso que te vienen enseñando desde que eres pequeño, que para estar saludable te tienes que ver de cierta forma. Yo siento, a mí, a lo largo de mi vida, yo soy una mujer que tiene las piernas gruesas porque así es mi genética, yo tengo huesos pues anchos y a lo largo de mi vida a mí pues cuando estaba más pequeña, como entre 12 o 13 años, me molestaba muchísimo que me dijeran eso, que me dijeran, no, es que Claro, tú eres una mujer gruesa, y me picaba, como que yo decía, no, es que yo tengo que empezar a hacer el ejercicio porque yo no quiero que la gente me vea así. claro. Entonces, era como de esa información que yo recibía de afuera,
empecé a hacer ejercicio por la razón incorrecta, no para sentirme bien, sino para que no me dijeran que estaba gorda o que estaba muy gruesa. Y creo que eso es cuando una vez renuncias a eso y te das cuenta que las dietas, primero que todo, las dietas no sirven, duélale a quien le duela. Eso es solamente cambios alimenticios. Cuando renuncias como a esa idea o a ese privilegio, te das cuenta que hay muchísimas cosas más, que hay vida, como tú dices, y te quitas como ese peso de encima de querer encajar más que todo, porque es para eso, es para poder encajar. Es que además pospones tu vida. O sea, realmente yo en un lugar de dieta que fui, que era como un centro, me acuerdo que nos decían que nosotros teníamos un flaco interior y un gordo interior. Era como que teníamos que dejar que el flaco interior nos diga qué hacer y no que el gordo interior nos diga qué hacer. Oh, no. Cosas totalmente ridículas y aparte era menor de edad. O sea, les dejo esta pregunta para que lo piensen a quienes escuchan, es ¿a qué edad fue tu primera dieta? Mi primera dieta fue a los 8 años. O sea, a los 8 años, 8 años. ¿Qué hace una nena de 8 años a dieta? No, no, no. Pero no dieta de comer sano, dieta de restringir alimentos, de sentirte mal, de estar comiendo. Porque cuando yo era chiquita, por lo menos acá, estaba tan acostumbrada a comer frutas en el recreo. O sea, todos mis amigos, todos mis compañeros llevaban masitas, alfajores, y yo con fruta. Entonces eso denotaba mi corporalidad y denotaba que yo era diferente. Y ya, si ya sufría discriminación antes, era como una cosa más, algo más que me hacía diferente al resto. Tenía 8 años. O sea, ¿en qué cabeza cabe hacerle eso a una criatura? Y no es culpa de mis papás, mi mamá y mi papá hicieron lo mejor que pudieron. O sea, esto lo hicieron porque un pediatra le dijo a mi mamá que si yo seguía así, a los 15 años no iba a poder caminar. Es como, no le quedaba otra, pobre mi mamá, de hacerme hacer eso. Ella no estaba feliz haciendo eso, pero tuvo que hacerlo porque un pediatra le dijo que lo haga. Entonces, es como súper complicado y es esto de esto que te decía, de posponer nuestra vida a ese momento en el que logramos ese objetivo de ser flaca. Yo literalmente hasta un tatuaje me iba a hacer o sea, era como, cuando yo baje de peso voy a tener novio, cuando yo baje de peso voy a comprarme ropa, voy a hacerme un tatuaje, voy a salir. Era como, y realmente eso era lo que me animaba a salir a caminar y a hacer el ejercicio para bajar de peso. O sea, esa era mi motivación, que cuando yo llegue a eso iba a poder empezar a vivir. Y cuando encontré el activismo orden me di cuenta, che, esperá, no tengo que esperar nada, puedo empezar a vivir ahora. Y me hice el tatuaje y tengo novio ya hace 8 años y tengo ropa, por suerte acá empezó a llegar ropa más linda, más joven, más que pueda llegar a ser de mi personalidad, pero, pero fue difícil, fue todo un proceso y la verdad es que es muy difícil desterrarte de esto mismo que vos decías, de no quiero ser gorda, pero no porque el problema sea ser gorda, no porque tal vez no te guste esa imagen, porque incluso podés configurar tu mente para que te vuelva a parecer atractivo, porque capaz que en algún momento te pareció atractivo. El problema son los privilegios y las cosas que escuchamos que le pasan a las personas gordas. Nosotros todos entendemos, todos sabemos lo que pasa cuando alguien es gordo, todos escuchamos las críticas, todos escuchamos las burlas, todos escuchamos lo que le pasa, como no accede al trabajo, a la salud, a todos lados. Entonces, si sabemos eso, no queremos hacerlo. Entonces, ese es el problema. Ese es el miedo que nos da, no vernos gordos. El problema es llegar a esa situación en nuestra sociedad. Si la sociedad premiara, o sea, si fuera al revés, y lo que estaría bien es ser gordo y no ser flaco, como lo ha sido en distintas épocas de la historia humana, sería muy distinto. O sea, sería lo que la gente tendría miedo a ser flaca, o tendría rechazo a ser flaca. Entonces, es una construcción social y eso es importante entenderlo, aprendimos, es cultural, entonces eso es positivo, que como se aprende se puede desaprender. Y eso es lo positivo de todo esto, dentro de todo lo que pasa, es que se puede desaprender. Claro, y para eso estamos, para aprender a desaprender. Y a mí me gustaría preguntarte tú cómo iniciaste o cómo fue que empezaste con esa deconstrucción sobre tu imagen, sobre todo esto que pues
literalmente todos estamos inmersos como en este sistema de discriminación. Me crucé con el libro Cuerpos sin patrones, de Laura Contreras y Nicolás Cuello, que es una recopilación, o sea, son textos por ellos, pero también es una recopilación de traducciones y de otros activistas. Y la verdad que fue muy loco leer mi historia en un libro escrito por otra persona. Era como que iba leyendo y iba diciendo sí, examen. Iba subrayando y iba diciendo sí, me pasó. Y le iba leyendo a mi mamá o a mi novia y le decía, mirá, ma, esto era lo que yo pensaba. Esto es lo que yo decía todo el tiempo, pero no tenía las palabras para poder expresarlo porque no sabía que era algo que otra persona también había vivido y no sabía que era algo también que estaba mal. O sea, lo que estaba pasando. Porque no se habla, porque también existe eso, como que los problemas que tenemos como personas gordas no se hablan con otras personas, con nadie, no lo puedo hablar con nadie, ni con otra persona gorda, ni con nadie, porque te lo mereces, eso es lo más grave de todo. Uno aprende a merecer ese odio y ese rechazo y esa exclusión, o sea, una es como, bueno, sí, está bien, me merezco Que que me me traten traten así. mal. Sí, 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 sí. Y es esa idea de que algo estoy haciendo mal, ¿no? Me Sí, meten eso de que todo estás haciendo mal porque eres indisciplinado, porque no estás haciendo ejercicio, porque tal y tal y tal. Y es que ahí está el problema. Es que si, como tú dices, si fuera al revés, pensamos que todos los cuerpos son iguales. No todo el mundo tiene el mismo metabolismo, no todo el mundo es tan fácil bajar de peso, subir de peso. Entonces nos metemos, como te digo, en esta burbuja de creer que de esta forma es como es correcto y así, si te ves de esta forma es porque está mal. Entonces, es que por eso también es súper colonial, o sea, es como eso de que te traen un cuerpo, nada, bueno, tenés que verte así. Y nuestra historia y nuestras raíces y todo de donde vinimos, cuentan historias distintas, o sea, venimos desde lugares distintos y nuestros cuerpos son distintos porque, no es, porque somos distintos y ya. O sea, y no solo a eso también le sumo que también nuestra forma de procesar las cosas, nuestra mente también es distinta. Entonces, es como que, bueno, hay veces que uno dice, bueno, pero a mí me sirvió esto, me sirvió decirme esto todos los días, bueno, pero a otra persona no le puede servir, o sea, puede funcionar de otra forma. Sus patrones pueden ser distintos. Eh, entonces, sí, o sea, no, el tema de la dieta es, a ver, absolutamente todo el mundo sabe que no funcionan, pero lo seguís haciendo porque o sea, te da un cierto alivio en el que por ejemplo, vos como que es muy difícil ser gordo en la sociedad y aceptar que sos gordo. O sea, si vos decís soy gordo, pero bueno, listo, ya fue, me quiero como soy, te van a decir, no, pero ¿cómo te va a querer como sos? Si sos gordo, tenés que estar bajando de peso. Entonces, cuando estás bajando de peso y cuando estás a dieta y le decía a todo el mundo, che, voy a estar a dieta, el lunes estoy a dieta, el lunes empiezo la dieta, es como que te da es como un parche que haces, es como, ya sé que soy gorda, yo ya sé que soy gorda, pero estoy tratando de cambiarlo, no me ataques tanto. O sea, sería como algo así, voy a arrancar a hacer la dieta. Y porque la realidad es que nos venden todo el tiempo una forma de ser que es esto de la mercantilización de los cuerpos, que es como que siempre hay una mejora, siempre pasamos a ser un producto que puede ser mejorado y reinventado, entonces siempre va a faltar algo, siempre vamos a estar un paso atrás porque así funciona, o sea, es un negocio. Todo esto nunca podemos olvidar que es muchísima gente ganando plata detrás de todo esto, pero muchísima, o sea, sí muchísima, pero ganando mucha plata. Capaz que no son tantos, pero sí con mucha plata. Entonces, ¿no? Pues no, hay muchas cosas que no se pueden dejar de lado porque son parte del problema. Si no habría tanta gente ganando plata con esto, no seguiría sucediendo, no. pero lo hay. Sí, y eso que dices me gustaría como repetir lo que yo siento que cuando aceptas o te das a conocer de que, bueno, estoy gordo y está bien, o sea, yo me siento bien con eso, es una forma de decir estoy ocupando espacio y estoy aquí. Y eso a la gente Ujú. tiende a molestarle mucho, no sé si lo has visto de esa manera. Sí, e incluso yo misma, y esto es algo porque yo misma cuando yo me mataba en el gimnasio, iba todos los días al gimnasio y además entrenaba, o sea,
Iba todos los días y además tenía otro entrenamiento. Iba a centro estética, o sea, era como que una cosa que realmente todo mi día se dedicaba a eso. Entonces yo vi una persona gorda y decía que no estaba haciendo todo eso, y decía, ¿por qué esa persona es libre de todo lo que de toda la presión que yo estoy teniendo? O sea, ¿por qué esa persona puede ser feliz, libre, y yo estoy oprimida haciendo todo esto? Y un poco nos molesta ver a alguien que no sigue esa presión, o sea, que no se ve encerrada por lo mismo que nosotros. Molesta porque no lo estamos, porque nosotros sí estamos siguiendo ese paso acompasado. Y hay una frase en el Cuerpo Sin Patrones que dice que vivimos a régimen. Y cuando nos ponemos a escuchar la palabra régimen, o sea, dieta, régimen y dieta se ha usado, yo he dicho, he estado régimen, régimen, o sea, esa palabra, tipo, a estar a régimen, es muy fuerte usar esa palabra como un estado de vida, como un estilo de vida. Entonces molesta cuando ves a otra persona que no lo está haciendo, que no está cumpliendo esas mismas reglas que la sociedad nos ha marcado. Entonces, yo creo que un poco es eso, y yo también lo he pensado y lo he desconstruido un montón. Pero también esto de decir, bueno, ocupo este espacio, sobre todo si somos mujeres. Las mujeres también se nos ha quedado pedido que quedemos calladitas en el lugar, en el rincón, sin molestar, y que, bueno, hagamos el mínimo ruido. Entonces, cuando una persona gorda, mujer, viene y te dice, mira, yo estoy acá y tengo cosas para decir, molesta. Molesta porque no es lo que se supone que deberíamos estar haciendo, según esto que venimos aprendiendo, y de vuelta, este mismo dispositivo de control. Y no lo digo en términos así súper futuristas como dispositivo de control, como algo re raro, sino que son formas de mantener a las personas ocupadas en ciertos temas y no pudiendo ver otras cosas, porque no hay tiempo. O sea, no hay tiempo para ponernos a discutir cosas más interesantes, que para nosotros son más interesantes. Sí, entonces te quitan esa oportunidad y esa oportunidad de tener una voz más que todo. Porque te dice, Sí. tú cómo puedes estar tan feliz en la calle viéndote como te ves. Como que, y no sé en qué momento se empezó como a definir eso, porque es como que si yo me siento bien, si yo estoy feliz con mi cuerpo, si yo estoy bien como me veo, tengo el derecho total a expresarlo. No tengo que vivir frustrada por querer, porque todo el día estoy comparándome con otro tipo de personas, porque me está cayendo este sistema, este régimen encima. Tengo que estar todo el día como cohibidas y sin hablar, como tú dices. Y la verdad es que sí, es bastante complejo. Y una vez te pones a investigar, a leer y sobre todo a escuchar, te das cuenta que has vivido con una venda en los ojos toda tu vida. Una amiga una vez, el otro día estaba haciendo un vivo, y una amiga se puso a escucharme y me decía después que era como que todas esas cosas que yo decía, era como que mientras la iba hablando, le íbamos hablando, era como, y sí, era así, o sea, eso era lo que pasaba, pero como que no lo percibías. O sea, ella era una persona flaca. Ella como que no se da cuenta de todo eso. Y yo entiendo, o sea, no es no le reprocho. Entiendo que no lo haya visto porque era y es lo normal. Imagínate que apenas empezó el COVID y todo, lo único que se veían eran chistes gordofóbicos de la cuarentena y todo eso, eran todos chistes gordofóbicos. Es como que, por ejemplo, ahora entendemos que un chiste homofóbico o racista está mal, lo entendemos. Es como, che, no da, o sea, no da que digas esto, va a haber un freno, va a haber algo. Pero cuando se trata de chistes gordofóbicos, que no son chistes, son violencia, nadie frena. Es como, ah, sí, qué gracioso. Vamos a reírnos de los gorditos. Eh, es como, ¿entendés? Ni en eso hay. Pero bueno, yo espero que es como un proceso. Creo que justamente por eso la idea es hablarlo y visibilizarlo. Y es eso, lo hemos normalizado tanto que creemos que está bien hacer esos tipos de chistes.
Creemos que está bien poder hablar libremente como en los grupitos de amigas o con la familia del cuerpo de otras mujeres. Porque no sé si te ha pasado o has escuchado. Yo creo que sí, creo que a todas nos pasa, que estamos en un grupo de amigas y dices, ¿te acuerdas de fulanita de tal? Sí, mira cómo está de acabada, mira cómo se ha subido de peso. Entonces, Sí. como que creemos tener ese derecho a hablar o opinar del cuerpo de otras mujeres cuando no sabemos por lo que están pasando ni siquiera. Y de No, ahí y además, cómo afecta a ese grupo de amigas. O sea, por ejemplo, vos estás, no sé, estás vos y 3 amigas más, y una hace ese comentario y capaz que otra de tu amiga está teniendo un problema de trastorno de alimentación y se está viendo rollo y se siente mal y después de eso tiene un atracón o un atracón, no, una actitud compensatoria o desarrolla sea, un problema alimenticio también. claro, entonces no es solo lo que le hacemos a las otras personas, sino lo que hacemos a nosotras, a nosotros y al resto. Porque capaz que vos decís, bueno, total no lo va a escuchar. Y lo siente tu amiga, bueno, está hablando de alguien que no lo escuchás. Pero eso que se está generando entre las personas genera un sentido común y ahí está de vuelta, no tengo que ser gorda porque si soy gorda me van a criticar, van a hablar de mí mal a mis espaldas. Y eso lo O sabemos yo voy todos. a hacer como el punto de burla. Claro, No, sí, bastante complejo. Es bastante complejo y es impresionante cuántas personas tienen ese problema porque creemos que son unas cuantas y la verdad es que no. Porque esa línea no. entre ser gordo y no serlo ni siquiera existe, sino que es algo que nos inventamos. Entonces cualquiera puede estar dentro de, como dicen, dentro del saco de mangos o no. No conocí eso. eh, Pero bueno. Eh, sí, a ver, es que, por ejemplo, para la moda, digamos, Versace, la moda así, elite, digamos. Para la moda todas las personas somos gordas. O sea, 5 personas no son gordas, pero todo el resto es gorda. Eh, Eso también tiene mucho que ver con esto de la construcción de donde nosotros nos percibimos. Capaz que es para una sociedad, para una cultura, se es gorda a partir de determinada forma y para otra cultura o sea, ahí no sos gorda, ahí sos parámetros normales, entre comillas. Eh, lo que sí está mal, por ejemplo, acá se usa mucho el IMC y la verdad que el IMC es el índice de masa corporal, si escuchaste alguna vez, sí. Y está hecho de Europa. O sea, en realidad lo hizo un matemático, un probabilista, así de probabilidades para poder como mostrar cómo era la población en ese momento y además que es súper binarista porque es solo hombre y mujer. Está hecho en corporalidades que no tienen nada que ver con nuestras corporalidades latinas, ni nuestra historia, ni nuestro territorio, ni nada. O sea, nada que ver. Y realmente no tienen ningún sentido. O sea, es como, bueno, yo estoy en ingeniería civil y cuando el otro día me ponía a pensar, son como, nosotros en civil tenemos las columnas son elemento estructural, columna corta y columna esbelta se le llama. Columna corta son columnas que son peticitas y tienen como más superficie y las esbeltas son las que son más finitas y son más largas, digamos. Entonces se hace esa diferencia que no es tan distinta digamos, cómo se clasifica el IMC, o sea, es como casi que es el mismo número matemático. Pero una columna corta y una columna esbelta pueden mantener el mismo peso, pueden soportar las mismas cargas, incluso o sea, no dice nada de cómo está hecha. No, o sea, no dice nada de su interior. Pueden tener el mismo material y ser simplemente distintos, pueden tener la misma densidad, o sea, hay un montón de cosas que suceden dentro de esas columnas que, que no dice nada el tema de si es esbelta o corta. Eso lo único el tema de la corta y esbelta es simplemente una diferencia para hacer un cálculo matemático. O sea, es lo único que te genera. ¿Qué quiero decir con esto? Perdón mi parte nerd civil. Yo soy bastante negro. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que no dice nada, el IMC no es nada, es solamente un número. Y en una misma persona que sea corta y que sea, o sea, una columna corta, una columna esbelta, pueden tener el mismo IMC y son dos corporalidades distintas y no dice nada de cómo son. Entonces, es
totalmente ridículo seguir llevándonos y dándole la razón a eso. O sea, no tiene ningún sentido, pero ninguno. Claro, y también te dicen como, si estás encima de este número, tenés sobrepeso, estás por las nubes, entonces eso también te empieza como a comer la cabeza y como tú dices, eso no dice nada de cuánta cantidad de agua, masa, cuánta cantidad de músculo tienes, entonces la gente ve esto como, bueno, tengo que estar debajo de este número porque así lo dice según los datos Claro, de no pero sé qué. también no ve el estilo de vida de la persona, no ve la calidad, no ve los recursos, no ve el acceso, o sea, no ve su salud mental, no ve si es feliz con ese IMC y listo, o no, o sea, realmente a mí siempre me hablan que hay mucha gente que pasó, como yo, pasó toda su vida hablando de la dieta y ahora que se siente un poco más tranquila, subió de peso, pero ahora realmente es feliz, puede hacer las cosas que les gustan, puede dedicar su tiempo a las cosas que les gustan. Entonces, y aparte también pasa esto, sobrepeso, o esto también el término rellenita, es como sobrepeso en base a qué, o sea, cuál es el peso y quién lo determina y cómo se determina ese peso inicial donde yo me ubico sobre. Y en base a quién y por qué, o sea, cuál es la justificación. Es este número matemático de Europa que se hizo hace 1 millón de años. O sea, ese número me va a decir que yo estoy sobre algo. ¿Qué es ese número? No tiene ningún sentido. Eh, Vamos a vuelta con las columnas, ¿no? Pero no, realmente no tiene sentido. Y también el término esto de rellena. Rellena están las almohadas, las personas no somos rellenas, o sea, eh, no, somos personas. Y eso también es importante, hay que sacarle el miedo a la palabra gorda. Somos una persona gorda y ya está. O sea, sos alto, sos más petizo, sos gorda, sos flaca y listo, es una característica. Sí está mal cuando se usa como un insulto y eso obvio que no, pero si alguien, o sea, si a mí, por ejemplo, para referirse a mí, que no me conoce de lejos, dice, bueno, la chica gorda ahí, no hay problema, yo Ya. soy gorda. Ujú. Que me pasó muchísimo cuando empecé, esto que me decías de cuando empezaste a decir sos gorda, o sea, cuando te empezaba a nombrar gorda, hay mucha gente que me decía, no sos gorda, sos linda. Y no dije que no sea linda, digo que soy gorda y soy linda, pero soy gorda también. Una cosa no quita la otra. O sea, también está mucho eso de las cruz, que ser gorda parece que es que Lo peor. no soy, no, ni hablar. Pero en términos de discurso, cuando una persona dice gorda, no, pero sos hermosa. Y no dije que no sea hermosa, digo que soy gorda. O sea, son cualidades totalmente, son cosas distintas. Una cosa no quita la otra. Sí, sí, sí. Y además que está esa idea de que está mal, es lo peor, o sea, no me... Hay mucha gente que se toca por eso, como que no me vas a llamar gorda, o cómo le voy a decir No, gorda, se va a bueno, pero sentir mal. eso es un proceso interno y yo entiendo por qué una persona gorda le cuesta llamarse gorda y no le gusta que le digan gorda. ¿Y por qué? Ujú. Porque si vos toda tu vida vas por la calle y te gritan gorda de mierda en la calle, No, bueno, o sí. te maltratan, o sea, es como que uno genera una relación de que te digan gorda como algo negativo. Exacto. Eso para mí es algo súper personal de decir, bueno, yo me llamo gorda, o sea, yo me nombro gorda y no tengo ningún problema en que vos me digas que yo soy gorda, Ujú. pero porque yo ahora lo puedo decir, pero yo a esa palabra le tenía terror. Favor, Entonces ya. yo si alguien escuchaba que decía gorda cerca mío, me arruinaba la semana, o sea, Dios. era lo peor que me podía pasar en la vida. Ahora decido tomar eso y tomo, así como se ha tomado otros insultos como identidad para resignificarlos, resignifico esa palabra y le saco el peso negativo que tiene. En definitiva es una palabra. Es una palabra, exacto. Es igual que cuando a mí me gustaba, si me decían negra, yo me ofendía. Ya a estas Claro, alturas, eso es parte de cómo me identifico como persona, ¿ya? obvio. Y entonces sí, es que la misma sociedad y las mismas personas que te rodean han como intentado, bueno, han logrado darle esa connotación mala y por eso es Sí, sí. como que es bastante complejo. Y sí. Y obvio que no es fácil y que si me venía, o sea, si alguien me viene y me insulta, gorda, qué sé yo le digo, sí, y es como, ¿qué pasa? ¿Quieres decirme algo? Pero bueno, también son situaciones y no siempre tengo la fuerza de estar así. Eso es importante decirlo y saberlo. O sea, yo tengo 25 años. Durante 23, 22 años sufrí ser gorda.
O sea, porque yo soy gorda desde que nací, o sea, no es que, o sea, mi cuerpo siempre fue así. Eh, entonces, no es fácil dejar atrás todo esto que pasó y no es fácil, y hay veces que no tengo la fuerza para decir sí, o sea, hay veces que no, a veces que me arruina la semana, hay veces que me siento mal, pero por eso se arregla muy sencillo, no digas nada sobre la otra persona y listo, o sea, no hace falta decir algo sobre el cuerpo de la otra persona. Eh, pero bueno, eso también es importante recalcar, gorda, gordo, gordo, no es un insulto, es una corporalidad más y listo. O sea, y no debería ser usado como insulto. Claro, sí, así es. Sí. Y Flor, para ir cerrando un poco, me gustaría preguntarte o pedirte un consejo hacia todas esas personas que nos están escuchando y que también como tú y como yo quieren ver un cambio como en esto. Un consejo, traten de no ser tan duros consigo mismos, no sean no sigan ese discurso que vino de afuera. Merecen ser tratados con cariño, merecen tener respeto, merecen tratarse con paciencia también, tener paciencia a los procesos mentales, a los procesos corporales, a cualquier proceso. Eh, Cuiden a los niños, niñas, niñes que tengan en su entorno, sobre todo si son gordos, porque no es fácil ser una infancia gorda. Y la verdad es que para mí estaría bueno evitar muchos traumas antes de que sucedan. Entonces, si podemos cuidar y podemos hablar sobre las infancias, creo que ayudaría a que muchos próximos adultos ya no tengan que andar resolviendo tantos traumas y tantas situaciones. Eso, y no opinan sobre el cuerpo de otras personas y tomen agua. Pero Ay, Dios mío. no, pero eso, sobre todo traten de no ser tan crueles consigo mismos. Eso me parece lo Sí, más. sí, además porque todo eso creo que es lo primero que ven los demás, ¿no? Como tú te sientes y como qué tan cómodo te sientes contigo mismo, es así mismo como te van a tratar y como te van a ver los demás. Sí, igual si yo me siento mal conmigo misma, no se avala a que alguien me trate mal. O sea, o sea, una cosa no vale la otra, pero sí entiendo lo que decís de esto de lo que se genera. Pero no, para mí traten de ser amables por ustedes, en los términos los posibles. O sea, yo no estoy a favor del discurso este de amate, querete a todo el tiempo, porque creo que es irreal, creo que es muy difícil, pero, pero sí, en lo posible, cuando se pueda, cuando esté la posibilidad, tratarse con cariño. Y bueno, Flor, ya vamos cerrando esta entrevista, tristemente, pero me encantaría seguir hablando contigo. Y bueno, Gracias. al final hacemos una pregunta que contesto yo, contestas tú, que es la última, y la contestan las personas que nos están escuchando. Y bueno, la pregunta, si quieres yo la respondo primero para que le Vale. pienses un poquito. Y bueno, la pregunta es, según tú y para tu vida, ¿cuál es la definición que tienes de felicidad? Y bueno, yo creo que es algo que no he encontrado completamente, pero para la definición yo diría que ser feliz para mí es estar en paz completamente conmigo misma, como lograr hacer esas paces en todos los ámbitos de mi vida. Y yo sé que es algo que no es constante y requiere de mucho tiempo, de conocerte muy bien, pero sin embargo creo que no es imposible, pero sí se requiere de mucho compromiso y si estás en el camino correcto, obviamente lo vas a lograr poco a poco. Así que yo creo que en mi vida cuento con personas que me ayudan o que son esos engranajes externos que me impulsan a llegar a ese estado conmigo misma, a ser una mujer feliz. Que sé que no voy a ser feliz todos los días, pero intento hacer como esas paces conmigo misma para por lo menos estarlo por un tiempo. Yo creo que ser feliz es poder disfrutar de lo que te esté pasando, o sea, poder estar presente. Creo que va mucho por eso, poder. Y hay veces que, no sé, a mí hay veces que me hace feliz ver
un árbol. Creo que un poco es eso. También coincido con vos, creo que ser feliz es poder hacerse las paces, pero hay veces que para mí es tratar de vivir lo que te esté sucediendo en el momento. Y bueno, sí, no siempre es un momento feliz, pero como que esto, reconocer que está pasando la vida, o sea, que básicamente estás viviendo. Creo que eso es feliz. Y además, si podés en ese proceso ayudar a otras personas a también vivir más presente o disfrutar lo que le esté sucediendo, o esto tratar un poco más, con un poco más de cariño, creo que también uno llega a la felicidad a través de eso. Claro, así es. Sí, comparto mucho esa idea contigo también. De verdad que sí. Bueno, espero que hagan el ejercicio también de responderlo en casa. Y ya la escucharon. Flor es una mujer que bueno, le perdió el miedo a ocupar espacio y deberías hacerlo tú también. Estamos aquí para que nos escuchen, para que nos vean, pero sobre todo para vivir en paz y cómodas y cómodos con nuestro cuerpo. Y para eso necesitamos hacer este proceso de deconstrucción, de reconocer que existe este tipo de discriminación tan normalizada como lo es la gordofobia, y es dar un paso adelante. Así que ya lo sabes, ahora es tu responsabilidad social decidir hacer parte o no del problema. Así que gracias, Flor, por ser esa líder, porque con tu ejemplo y con todo el empeño que has puesto en esto, en el blog, has dado un espacio libre de juicio a esas personas que tanto necesitan saber que también pertenecen, que no son invisibles y que sobre todo son escuchadas y queridas con un corazón bien grande. Gracias. Bueno, qué lindas palabras. Muchas gracias. Y bueno, si nos puedes compartir tus redes para las personas que hayan quedado con ganas de más, de escucharte, de verte y de leerte también. Ok. Mis redes son en Instagram, @mf.alegre. Y además estoy en TikTok, pero no estoy segura cómo es. Así que síganme en Instagram y después se derivan al resto, porque es donde más subo cosas. Súper. Igualmente en la descripción del podcast voy a poner todas las redes para que las sigan por ahí por si no lo anotaron. Dale. Y bueno, ya queda que nos sigas en cualquiera de las plataformas del podcast desde las que nos escuchas para que no te pierdas ni un episodio. Si estás viendo esto desde YouTube, déjame en los comentarios qué tal te pareció el episodio y qué aprendizajes te llevas. Y también qué temas les gustaría seguir escuchando. Así que, bueno, dicho esto, cada uno de nosotros es un minúsculo grano de arena en el universo. Sin embargo, todo es producto de algo y causa para algo mayor. Así que vive y aprende que entre tanta arena se construye una playa entera. Para mantenernos conectados, síguenos en Instagram como Sincera Podcast. Y nos vemos muy pronto.